Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast derivado de mi podcast principal, A Comer Nuestro Mundo con Marlene DM. Pero aquí vamos a empezar desde el principio de los temas importantes de los que siempre te hablo. En este espacio te voy a explicar, como su nombre lo dice, con peras y manzanas, con la intención de seguir expandiendo conciencia y luz para que tú vivas y compartas una vida más plena. Pues estamos de nuevo en nuestro segundo podcast de esta segunda temporada, número 22, o sea, 22222. Mucha magia aquí. Si es que tú crees en esos números. Yo no sé mucho esos números, pero que entiendo que tienen significados. Obviamente todo tiene significado y algo que me gusta y me encanta de la vida es que a todo le puedes meter significado, ¿no? Y construir significados. Es una de nuestras herramientas mágicas de nuestro hermoso cerebro. Y hoy vamos a hablar ya te hablamos en la primera temporada de una de las cosas que estudié, que es el psicoanálisis, ¿no? Y esta es un poquito menos popular, pero a mí me encanta y de verdad no sabes qué hermosa, y ojalá te enamores un poquito de ella, igual que yo me enamoré de ella. Y es la terapia sistémica. Y yo estudié específicamente la terapia sistémica familiar y luego las especialidades en pareja, pero la terapia sistémica, ¿no? En general, habla de cosas bien hermosas. Yo te decía en el podcast pasado que el psicoanálisis es hacia lo profundo, ¿no? O sea, que le interesa mucho ir a la raíz de las situaciones. Es vertical, ¿no? Y la terapia sistémica es horizontal. Y lo que nos dice principalmente es que vivimos y estamos relacionados no como personas aisladas del mundo, sino que estamos arrojadas al mundo, ¿no? Estamos y vivimos en un entorno y que este entorno nos va construyendo, nos va co-construyendo, ¿no? Habla del co-construccionismo o del post-construccionismo, de Derrida y de Lacan y todos estos psicoanalistas y filósofos. Y aparte de todo, toma bases biológicas, ¿no? Se habla de, por ejemplo, de autores como Bateson y Gregory Bateson, y habla como, por ejemplo, de todos los filósofos hermosos del pensamiento, como... Soy súper mala para los nombres, pero imagínate que otros, ¿no? Que yo me acuerdo que la primera vez que los conocí fue cuando estaba en la carrera, y hablaban bueno, imagínate que meten a Ramón y Cajal y ese tipo de personajes hermosos de la biología, ¿no? O sea, de las neurociencias. Y todo esto como porque algo bien hermoso que piensa la terapia sistémica y que el psicoanálisis que yo practico lo incorpora, no sé los demás, es el pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo es un paradigma, no, estoy atorado estoy y me estoy como aquí trabando, es un paradigma nuevo, imagínate que ya está bien, es un paradigma nuevo que dice que la ciencia ya no busca encontrar una verdad, ¿no? Y esa una única verdad, que es la que todavía está en nuestro pensamiento un poco mágico, pero que es el positivismo en la ciencia, ¿no? Y el positivismo en la ciencia habla de esta causalidad, ¿no? Si se nubló el cielo es porque, ¿no?, va a llover. Y siempre va a llover, ¿no? Y es esta forma en la que en ese momento se pensaba en construir leyes. Toda esa época de la ciencia hablaban de esa importancia de encontrar la verdad. Y que cuando se encontraba una verdad, todas las demás opciones eran menos válidas, eran menos verdaderas. Y hoy lo que se sabe es que el pensamiento, las cosas, la vida en general, funciona por esto que se conoce como el efecto observador, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con esto que estoy viendo es una onda o partícula, dependiendo de quién lo está viendo y cómo lo está viendo, sino que habla, imagínatelo, en un cuarto, ¿no? Y lo que tú estás viendo, por ejemplo, de mi mano, es diferente a lo que yo veo, porque tu perspectiva es del otro lado. Y eso no lo hace menos verdadero que lo que yo estoy viendo. Simplemente son dos puntos de vista. Hay mucha discusión acerca de si esto realmente es tan válido, si realmente se puede, todo es verdadero, ¿no? ¿Qué tan subjetivas son las cosas que al final del día nada existe? Entonces puedes llevarlo hacia un punto súper, súper extremo, pero digamos que la parte más sana, menos radical de este asunto, habla de que todos los puntos de vista son hasta cierto punto verdaderos, porque así lo siente cada persona, ¿no? Porque así lo siente, porque así lo vive cada miembro y cada ente, ¿no? Entonces, ahí está.
Entonces, en este nuevo paradigma, ¿no?, mental, en esta nueva forma de vivir, de relacionarse con la ciencia, con el conocimiento, con las personas, caben muchas más cosas, ¿no? Entonces es como pensar en diferentes combinaciones donde pueden existir varios resultados, ¿no? Por eso es que últimamente en la ciencia hay cada vez menos leyes, ¿no? Y más teorías, ¿no? Porque es diferentes formas, diferentes pensamientos, diferentes complejidades, ¿no? Es decir, cómo el conocimiento se va co-construyendo desde diferentes puntos de vista. Y yo cuando llegué a la carrera dije, es esto, ¿no? O sea, es como hablar de, por ejemplo, lo que en psicoanálisis se conoce como los vértices, ¿no? Y es como, yo puedo ver ahorita un cachito de ti, ¿no? Pero después veo otro, ¿no? Y después veo otro, ¿no? Porque las personas van cambiando y porque van evolucionando, ¿no? Entonces, no te encierro a ti, no encierro la ciencia, encierro el conocimiento, no encierro las relaciones en una sola cosa, sino que las acepto por la complejidad que son, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un tema, ¿no? Podemos hablar del color rosa, ¿no? Y el color rosa puede tener no solo una forma de hablar correctamente del color rosa, sino que hay tantas formas de hablar del color rosa que alguien puede decir, yo pienso en el color rosa y puedo pensar en la rosa, ¿no? O sea, en la flor de la rosa. Perfecto. Entonces vas a hacer un podcast, por ejemplo, de jardinería, ¿no? No, bueno, yo quiero hablar de la rosa, pero yo quiero hablar de la rosa del rozar, ¿no? De la sensación de rozar, ¿no? Perfecto, ¿no? Va a ser un podcast de biología, ¿no? De la piel, de la epidermis, ¿no? Entonces, como que da más espacio para que existan diferentes cosas. Y por eso a mí me gusta mucho y cada vez de que te hablo de un tema, siempre digo, vamos a exponer, no hablar de verdades, sino de versiones, ¿no? Y esta es la versión de este tema de lo que a mí en este momento se me ocurre, que a mí se me hace como más orgánico, más natural, ¿no? Pero entonces, bueno, la terapia sistémica, como yo se los explico a mis pacientes, es lo que el psicoanálisis cree, ya te lo dije, que es que todo viene desde el fondo, desde niño, desde tus recuerdos, desde cómo te hiciste. Y lo que dice la terapia sistémica es, sí, todo eso es cierto, pero también importa, por ejemplo, si eres hombre, si eres mujer, ¿no? Implica, por ejemplo, si naciste en Australia o naciste en España, ¿no? Importa, por ejemplo, tu ciclo vital, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablar de ciclo, o sea, de casarte cuando tienes 20 años y cuando tienes 30, ¿no? O sea, implica otro tipo de realidades, habla de otra complejidad. De repente se confunde mucho, por ejemplo, hablar de complejidad que de complicado, ¿no? Es que eres una persona muy complicada, ¿no? Complicado ya es difícil, pero cuando hablamos de complejo es que tiene muchas variantes. A mí me gustan mucho las personas complejas. Por ejemplo, hace ratito alguien me preguntaba, ¿y qué te gusta? ¿Cuál es tu tipo de chico, de chica, ¿no? Y yo decía, a mí me gustan las personas que son complejas, ¿no? Una persona simple, una persona plana, que solo tiene algo que muestra, ¿no? O sea, por ejemplo, en los perfiles de redes de citas o en los perfiles de una persona, por ejemplo, siempre está, no sé, el chico fitness. Y ya, es el chico fitness, no tiene nada más, ¿no? Y creo que es algo que, al menos tú, creo que me conoces o que has visto mi contenido, siempre tiende a ser como muy complejo, porque hay tantas cosas, ¿no? Entonces no soy, o sea, sí hago ejercicio y sí hago psicología y sí soy vegana y sí te muestro a mi familia y te muestro el arte que hago y te muestro cómo me muevo y cómo me desenvuelvo en el mundo, porque es como esa necesidad, al menos mía, de poder mostrar toda la complejidad de todo lo que soy. Y hay personas más planas y está bien, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, es lo que en ese momento se han permitido ser, ¿no? Entonces también viene de esta postura donde se permite cambiar, donde se permite evolucionar a las personas. La terapia sistémica también, por ejemplo, funciona muy bien, sobre todo cuando estamos pensando en familias, ¿no? Es decir, cómo cada miembro de esta familia tiene su versión de las cosas y cómo podemos, como el terapeuta, por ejemplo, de familia, hace que toda esta versión tenga un sentido, ¿no? Y siempre digo que sobre todo cuando soy terapeuta sistémica, soy como un traductor, no un intermediario, porque no es la idea de vamos a mediar aquí como si fuera un partido, ¿no? Ni hacerla de juez, sino más bien vamos a traducir, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, ahorita tengo un caso de una mamá y una hija, y cuando yo lo empiezo a ver, claro que empiezo a ver 50,000 cosas y digo, a ver, ¿no? O sea, empiezo a ver toda la complejidad de esta relación y lo que ellas quieren tratar es este punto, ¿no? Entonces digo, ok, ¿no? De esta complejidad enorme que yo veía, que yo como terapeuta quería abordar, ellas lo que me piden hacer esto. Entonces no me voy a meter con ninguna otra cosa que no sea necesaria, porque no quiero enjaretarles yo lo que yo quiero hacer, sino lo que ellas realmente me están pidiendo.
y a veces es, por ejemplo, traducir, ¿no? O sea, por ejemplo, si se va una de viaje y la mamá está preocupada, ¿no? A veces no siempre tenemos las mejores formas de expresar esa preocupación y tendemos a expresar la preocupación por otro a través del enojo, ¿no? A través del regaño incluso, ¿no? Por ejemplo, si se enferma tu papá porque no se cuidó de la diabetes, mi papá, pues me dan ganas de regañarlo, pero en realidad es como, me gustaría como que supieras que estoy muy preocupado por ti y que ante mi impotencia me siento muy frustrada y no sé cómo ayudarte, ¿no? Entonces, a veces lo que hago con ellos, en general en terapia familiar, es como decir, mira, lo que tal vez tu mamá puede estar sintiendo y lo que ella quiere decir es que está muy preocupada por ti, por la forma en la que estás llevando las cosas, pero pensemos juntas, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer de esto algo que donde ella se sintiera más tranquila sin que tú te sintieras, por ejemplo, invadida, ¿no? Entonces, la terapia sistémica muchas veces busca como eso, empatar un punto. Otro de los aspectos u otra de las áreas donde, por ejemplo, la terapia familiar puede surgir, o terapia sistémica más bien, es la pareja, ¿no? Que es pensar, por ejemplo, fulanito viene de un entorno familiar donde sus papás crecieron con esta idea de pareja, donde lo que vivió fue esto, donde sus diferentes tipos de relaciones previas fueron así, ¿no? Y su tanita, ¿no? Su pareja, su tanita tiene, no sé, viene de una familia de tal política, con tal nivel socioeconómico, tiene estas creencias, tiene estas posturas. Vamos a hacer, ¿cómo podemos hacer para que esta relación que están teniendo eh, tenga mejor término, ¿no? Por ejemplo, lugares o momentos donde la terapia sistémica es súper útil en transiciones familiares. Por ejemplo, si se van a divorciar, ¿no? Es súper recomendable que vayas a terapia familiar, ¿no? Y es que cuál sería el objetivo, por ejemplo, ahí, ¿no? Que mamá y papá aprendan a que la relación de ellos se terminó, pero que la relación de ellos como papás sigue existiendo, ¿no? Entonces, por ahí dicen que se divorcien ellos, pero no se divorcien de los hijos, ¿no? Por ejemplo. O cuando hay una muerte en la familia, ¿no? O cuando, por ejemplo, también sirve muchísimo en términos individuales, ¿no? Si tú te das cuenta de que todas las mujeres de tu familia han sido mujeres solteras, madres solteras, ¿no? Y tú estás otra vez siendo la madre soltera, ¿no? O estás en vistas de hacerte madre soltera, es súper importante y valioso que vayas a una terapia sistémica familiar, o sea, sola, aunque si quieres llevar a tu mamá y a quien tú quieras, eh, para poder entender esos patrones familiares que has tenido, ¿no? Las lealtades familiares, con quién te sientes más a gusto, con quién no te sientes más a gusto, si has tomado partido por alguien, si no has tomado partido por alguien, cómo influye toda esta voz que tienes en tu cabeza de las personas que tienes, ¿no? Entonces, no necesariamente en una terapia familiar tiene que ir toda la familia, puedes ir tú solo, puede ir la pareja, pueden ir los papás, ¿no? Pero la forma en la que se piensa siempre es qué otras personas, qué otras voces, qué es lo que pasa en tu entorno que puede estar afectando esto, ¿no? Y lo que yo hago, por ejemplo, como terapeuta sistémica familiar y psicoanalista es mediar un poquito de esto, ¿no? O sea, como decir, mi trabajo no es analizar a tu mamá, a tu papá, a tu tío, pero veo cómo esa voz impacta en ti, ¿no? Por ejemplo, algo que hago es cuando hago las entrevistas, les pregunto sobre la historia familiar romántica de sus papás, ¿no? Tanto a las parejas como a los individuos. Oye, ¿y tus papás? ¿Sabes cómo se conocieron? Ay, no, no sé. Oye, ¿y sabes si la familia de tu mamá apoyaba y quería a tu papá? Ay, no, no sé. O sí, ¿no? Es decir, todas estas cosas que nos marcan, desde, por ejemplo, preguntas como si fuiste deseado o no fuiste deseado, fuiste un aborto o no fuiste un aborto, o vienes después de un aborto más bien, si hubo abortos en general en tu familia, si hubo suicidios, es decir, algo de lo que a mí me gustó muchísimo y que es súper útil pensar es sobre tu árbol genealógico. ¿Te acuerdas que sobre todo en el kinder, en los primeros años de primaria, les piden en las escuelas árboles genealógicos? Y en estos árboles genealógicos, pues te piden así, haz tu mapita, no pon a tu mamá y pon a tus abuelos. Pero ahora, ese esquema, ¿no? De esos abuelos, de esos tíos, de esos primos, ¿cómo impacta en ti? ¿Con qué personas tienes más afinidad? ¿Qué patrones familiares hay, no? Si, por ejemplo, si tu familia fuera una mascota, un animal, eh, ¿qué animal elegirías? Cuando dije mascota, mi vegana interna se sintió súper mal. Y es como, no, los animales no son mascotas. Eh, ¿qué tipo de animal sería, no? ¿Cuál sería el logo? ¿Sabes, por ejemplo, el significado de los apellidos de tu familia? Es como, ¡oh! ¿No? O sea, todo eso tiene un impacto en ti, ¿no? Desde si tu familia
es nacida aquí, si tu familia emigró, si tu familia tiene historias trágicas, ¿no? Secretos, ¿no? Todo eso está impactando en ti. Otro de los momentos que es súper útil, por favor, háganlo, se van a salvar de un montón de cosas, es cuando se quieran casar, ¿no? O sea, no vayan a terapia de pareja sistémica cuando ya se hayan casado y tengan los 1000 problemas encima. O sea, vayan antes, ¿no? Para hacer las preguntas que son importantes hacer y que a lo mejor si no te atreves a hacerlas en un entorno con tu pareja directa, vayas a otro lugar. Por ejemplo, hay temas que son difíciles en general porque no nos enseñan muy bien cómo hacer, cómo hablar de estos temas, cómo abordarlos, ¿no? O sea, tanto el dinero, ¿no? Por ejemplo, en las organizaciones familiares, algo de las cosas que son como más de crisis en una relación son los temas de dinero. Cuando alguno de los dos está desempleado, cómo administrar las finanzas. Me acuerdo en los primeros casos de pareja que vi, que la señora siempre le prestaba dinero a su familia, ¿no? Y el señor estaba súper enojado porque él era súper, o sea, como era bastante obsesivo con el dinero, pero también él tenía su organización, ¿no? Y se enojaba porque, como hablábamos en el episodio pasado de las relaciones, la creencia de él es, no solo es el dinero, sino es lo simbólico del dinero, ¿no? Es, quieres más a tu familia porque les prestas, te importan más, ¿no? Les prestas de mi dinero, no te importa lo que yo siento, y entran en un conflicto de la relación de pareja con la familia, ¿no? Entonces todo esto es lo que hacemos en una terapia sistémica. Vemos, por ejemplo, te he platicado, tengo y he tenido casos de parejas a distancia, ¿no? Donde, pues gracias a la telecomunicación y lo que se conoce como la telepsicología, tengo un paciente, por ejemplo, que vive él en España y ella acá en México, ¿no? Entonces hacíamos así sesiones y de repente cuando ella viajaba a España, pues hacíamos las sesiones ellos dos juntos y yo acá en mi casa, ¿no? Otro vivía en California y el otro vivía en París. Entonces, todo ese tipo de complejidades que es no porque necesariamente la pareja o la situación esté mal, sino justo como en todos los temas de psicología, es toda esta cultura que nos hace falta para prevenir las cosas, ¿no? O sea, como para no esperar a que esté todo roto y descosido. Entonces, la terapia sistémica en general, a mí lo que me gusta mucho es que tiene versiones y formas de intervenir como muy simples, ¿no? Desde, a ver, tú cámbiate y ponte en el lugar del otro, ¿no? O imita el lenguaje corporal de Pedro, ¿no? O incluye a todos, o sea, como que no es algo donde alguien quede excluido, donde se puede trabajar mucho a través como de metáforas, se puede trabajar mucho a través de varias técnicas que a veces son bastante confrontativas y hablar de tu familia en general pues puede ser pues doloroso, incómodo, ¿no? O sea, darte cuenta de cosas que a lo mejor no quieres darte cuenta, pero que están ahí como en tu baúl. Entonces, de verdad, si no has tenido la oportunidad de checar en prácticas como como profundas, de verdad que no te arrepentirás de ir nunca a una terapia familiar, ¿no? Hay un libro hermoso que a mí me gusta mucho, que es como muy de Summers, pero creo que no deja de ser bastante útil, que se llama Este dolor no es mío, que es de esos pocos que yo te puedo decir, habla mucho de esta complejidad. Creo que por ahí mete temas de constelaciones familiares que no, o sea, tienen sus risky zones, pero que en general habla de, por ejemplo, todas esas sensaciones, esas creencias que tienes que no sabes ni de dónde tuviste, ¿no? Por ejemplo, uno de los esquemas que decía, por ejemplo, mi coach ontológico, es esta familia que todas las navidades siempre preparaban pavo, ¿no? Y era como, vamos a hacer el pavo. Y el pavo en esta casa, ¿no? Se le cortan las dos esquinas y se mete al horno. Y dicen, oiga, pero ¿por qué se le cortan las dos esquinas? No, pues no sé, así me enseñó a hacerlo mi mamá. Y ahí va, ¿no? El nieto, curioso, a preguntarle a la abuela. Y le dice, oye, abuela, ¿pero por qué le cortamos esto? Así lo hacía mi mamá, es la receta secreta. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué afecta o qué? Hasta que llegan a la tatarabuela y le dicen, ay, es que no cabía completo. Tuvimos que cortarle porque era un horno muy chiquito, ¿no? Entonces esas cosas que normalizamos en nuestra conducta, que pueden venir de nuestras lesiones, de nuestras heridas familiares, que cargamos. Y pueden ser desde creencias es que como mi mamá la abandonaron los hombres, yo ahora creo que todos los hombres son malos, ¿no? Y también algo muy hermoso de la terapia sistémica es cuando tú sana todo el vínculo, sana todo el clan, dirían por ahí, ¿no? Sana toda la familia. Y de eso te he contado también de mi ejemplo particular, que es
mi relación con mi mamá, ¿no? Cuando yo trabajo mi relación conmigo, mentalmente con ella, a través de terapia, de ejercicios y lo que tú quieras, ella también puede sanar su propia relación con sus padres, ¿no? No te lo puedo explicar porque sería como romper un poquito el chiste de cómo se hace la terapia familiar, pero eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la terapia familiar, repito, tiene varios principios que vienen de principios biológicos, como la homeostasis, ¿no? O sea, como una familia, como una pareja, como un grupo, como una comunidad, ¿no? O sea, todo puede ser un sistema mientras lo sepas cómo manejar. O sea, por ejemplo, el equipo con el que yo hago estos podcasts, somos un sistema, ¿no? Que tiene, por ejemplo, su equilibrio, que tiene sus fallas, que es un sistema abierto, cerrado, ¿no? Tú podrás, por ejemplo, pensar en que hay familias que son mucho más cerradas, ¿no? Y esas familias cerradas son aquellas donde llega un extraño y todos se le quedan viendo feo. Y hay otras familias que no, que son como súper abiertas, que es, ay, sí, fulanito, ¿no? O sea, ni te conozco y ya te estoy subiendo los pies encima y te invito y te pongo a cocinar. Y, o sea, todo eso es lo que estudia la terapia sistémica familiar. Así que bueno, no te va a aburrir más con el tema. Investiga, hay muchísimas cosas. Creo que de verdad está súper... Es muy, muy poco lo que se sabe, lo que se utiliza, lo que se aborda, ¿no? Por ejemplo, en Toluca, terapeutas sistémicas o familiares, hay creo que como 3. Y casos hay un montón. O sea, en el tema de la adolescencia, por ejemplo, ¿qué adolescente no le gustaría tener una sesión donde sus papás lo escucharan, ¿no? O sea, no solo es yo quiero ir a terapia, sino quiero poder platicar esto con mis papás, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces voy a terapia familiar, donde es un espacio seguro para hacerlo. Si yo pudiera pensar en un entorno donde hace más falta terapia familiar, sería en las escuelas. O sea, de verdad que la gente no solo mandara a los niños a terapia de vete con el consejero, ¿no? Sino que realmente pudieran ir a escuelas, ¿no? Y que fueran terapeutas sistémicos los que imparten los cursos para los chicos de adolescencia. Pero bueno, ya, esa fui yo siendo muy nerd. Nos vemos la próxima. Bye. Y yo por favor. Bueno, ya, bye.